Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar frijol colado, postre típico de la gastronomía peruana. Bien delicioso, sencillo y fácil de preparar. Anotar los ingredientes que necesitamos. 250 gramos de frijol negro que previamente lo tengo remojado 24 horas. Una cucharadita de clavo de olor, canela en rama, 50 gramos de ajonjolí, 250 mililitros de leche entera, una chancaca que en otros lugares se llama panela, y 250 mililitros de agua para disolver la chancaca. Después de tener los frijoles en remojo 24 horas, le he quitado el agua y lo voy a echar en esta olla. Le echaré agua hasta que cubra todo el frijol. Le voy a agregar la canela y los clavitos de olor. Lo taparé hasta que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, le vamos a ir retirando estas espumas que son las impurezas. Vamos a bajar el fuego a lo mínimo y dejamos cocer aproximadamente una hora. Iremos removiendo para que no se pegue al fondo. En ese tiempo, cuando se vaya secando, le vamos a ir agregando agua caliente para no cortar la cocción. Le vamos a tapar con la tapa inclinada así para que no se desborde el líquido. Una vez pasado una hora, comprobamos si los frijoles ya están tiernos. Para esta receta necesitamos que el frijol esté bien cocido, con textura suave. Una vez que los frijoles han quedado bien tiernas, he dejado enfriar un poco para no quemarme y voy a colarlo con este colador de malla fina. Voy a echar los frijoles en este colador. Quitaré los restos de la canela. Con este cucharón voy a ir presionando para colar hasta conseguir separar lo que es la pulpa de la cáscara o piel de los frijoles. Para hacer este proceso es importante que los frijoles se hayan quedado bien tiernas para que a la hora de presionar en el colador solo pase lo que es la harina de los frijoles. Si donde vives no consigues el frijol negro, también podemos utilizar el frijol canario o alguno similar. Según el color te saldrá más oscuro o más claro. De este proceso recibe el nombre nuestro postre delicioso, frijol colado. Una vez que ha quedado solo la piel, la vamos a retirar y vamos a ver el resultado de lo que hemos colado. Una cremita limpia de cáscaras de canela y clavo de olor. Con las cantidades de canela y clavo de olor que le he echado, está bien aromatizado. Ahora vamos a
continuar con el siguiente paso. Voy a poner la chancaca en esta olla. Le voy a agregar el agua. Pondré a fuego medio para disolver la chancaca. Mientras esperamos que se disuelva, vamos a irlo moviendo de esta manera. Cuando la chancaca se ha disuelto correctamente y está en su estado líquido, ya podemos agregarle el frijol colado. Ahora vamos a mezclarlo muy bien. Pondremos a fuego suave para que no se nos queme mientras batimos hasta que se espese. Cuando notemos que va espesando, le agregamos la leche. Y continuamos batiendo. Cuando al batir vemos el fondo de la olla fácilmente, es que nuestro postre ya está listo para apagar el fuego. Ya hemos conseguido la textura que nuestro postre requiere. Si tu cocina es vitrocerámica como la mía, lo mejor es retirar la olla porque continuaría la cocción con el calor residual y se nos quemaría. Una vez frío, vamos a servir. Postre de frijol colado está delicioso. Mirad qué pinta. Lo voy a reservar un momento porque ahora vamos a tostar el ajonjolí en una sartén sin aceite. Cuando el ajonjolí ha tomado color, ya está listo para rociarlo sobre nuestro postre. Te aseguro que esta receta me ha salido riquísima. Te invito a prepararlo para que disfrutes de este delicioso postre tradicional peruano. Así iremos transmitiendo a las nuevas generaciones nuestros dulces y postres que también nos transmitieron nuestras abuelas. Me despido y no te pierdas la siguiente receta.